Margarita, Margarita, ya estamos grabando, Margarita. ¿Cómo estás? Grabando. Bien, Grabando, ¿y tú? grabando. ¿Todo bien? Bien, gracias. Margarita, Bueno. hoy no vamos a hacer una enfermedad, vamos a hacer un síndrome interesante Ujú. y que presenta mucho y que lo vemos nosotros mucho en esta parte que nosotros trabajamos. Se llama síndrome del eco astral. Conecta con la palabra y entonces observa qué es lo que sientes con este síndrome de eco astral. Bueno, aquí ya empiezan a presentarse muchas sensaciones. Ujú, Lo primero que siento es una tensión, este síndrome del eco astral, ujú, o se manifiesta en muchas tensiones energéticas en el campo áureo. Se ujú, siente vibrante, pero es una vibración, es un vibrante que está fuera de un equilibrio, está polarizado, hay demasiada sensibilidad, o sea que es un cuerpo que de alguna manera puede percibir, pero percibe desde el desequilibrio. Cuando empiezas a observar también esa exacerbación de esta manifestación, de esta excitación energética del cuerpo, empiezas a ver ciertas contaminaciones, como si se presentaran ciertas sombras oscuras que de alguna manera están pegadas al cuerpo energético y están ahí, como si estuvieran permanentemente puestas y, quitan, haz de cuenta, respiración. Por otra parte, empiezas a ver tú portales. ok, Hay muchos portales que se manifiestan en el cuerpo porque el campo áurico empieza a manifestar ciertas formas energéticas, formas ondulantes. Entonces, puedes ver tú unas formas más expandidas, puedes ver unas formas que están más contraídas, pero también empiezas a ver agujeros en el campo energético. Hay una, hay una apertura a través de estos portales que hacen que la persona se sienta todo el tiempo en movimiento. Estas personas no descansan, estas personas no se sienten, no pueden estar en un estado de relajación y de tranquilidad porque están conectadas con muchas dimensiones. Pero acá hay un factor que estoy observando y es que estos portales están conectados en el cuerpo emocional porque son muchas las aguas que están en este momento en movimiento y la sensación es totalmente acuosa, es húmeda lo que está sintiendo, lo que se siente a través de este síndrome. a ver, Margarita, en este síndrome, yo desde mi posición lo que observo es como si la persona se sintiera fragmentada. No está fragmentada, pero porque ella se siente fragmentada. ¿Qué es lo que la hace? Vamos ahí a sentirse fragmentada ahorita que hablaste de estos portales, de todo esto. ¿Cuál es esta dificultad que tiene para sentirse en plenitud y cuáles son los matices que presentan estos vórtices y estos portales energéticos? Bueno, esa sensación que tú dices de estar fragmentada, esto lo hace no solamente los portales que están en todo su contorno energético, también lo hacen los portales que están en los pies. Mm, Ponle que la sensación de sentirse la persona no está en una sensación estable, sino hay una apertura energética que no es una apertura normal, es una apertura que la hace sentir muy desconectada de la sensación de la tierra, de la fisicalidad. Por eso es que estas percepciones en estas personas son mucho más, como más sensibles, como más abiertas, pero claro, el fluir de la energía en estas personas, ya tenemos una apertura en la base de los pies. Esto ujú. ya va creando este tipo de condición, pero cuando tú haces un recorrido a través de todo el cuerpo, hay mucho desorden en el movimiento interno de los órganos, pero la apertura aquí de la corona es muy amplia, demasiado amplia. Entonces tú la ves acá como si fuera una, es
que no es ni siquiera, es como un portal, pero es un portal que está conectado en cuatro partes. Ujú. Entonces, esto hace que la persona, no solamente al tener estas aperturas energéticas en su contorno, esto hace que haya mucha fuga de energía. Entonces, esta fuga de energía hace que la persona pueda estar conectada simultáneamente con muchas dimensiones, pero lo que yo veo es que no es una forma ordenada, no es una forma simétrica y esto hace que la persona desperdicie mucha energía. A ver, ¿en qué planos energéticos entonces se origina esta forma o esta condición energética? Porque fíjate, si están desconectados o tratando de estar muy desconectados con la fisicalidad y viven en esta parte muy astral, es como si todo lo que pasa en el astral es lo que maneja su vida, es lo que se siente, ¿no? Sí. Entonces, ¿en qué momento ella o la persona empieza a tener como que las dimensiones o qué planos o qué condiciones energéticas en su campo morfogenético empiezan a suceder cuando esto empieza? Tiene que ver con rituales mal hechos, portales mal cerrados, viajes astrales Mm. mal dirigidos. O sea, ¿qué es lo que hace que comience esto? ¿Qué puedes ver? Lo que puedo observar acá es primero la forma en que los centros energéticos se mueven en el cuerpo, porque estos centros a su vez están conectados con otras dimensiones. Entonces hay una vinculación energética que es acelerada, se siente mucho más veloz. Y sí, estas personas que van sintiéndose que están habitando en diferentes dimensiones en forma simultánea, Ujú. van conectando con recuerdos, van quedando cada una de estas fracciones, podemos decir, de su alma o de los recuerdos o de esas personalidades que están conectadas a estos espacios. Fíjate que cada uno de ellos está conectado con eventos y son eventos de todo índole. Hay eventos donde se ha trabajado cierto tipo de rituales y en esos rituales el cuerpo, por el impacto del ritual y por la forma que han ejecutado los rituales, el cuerpo va quedando con un impacto y queda con pierde una simetría. Entonces aquí ya el cuerpo como que le cuesta como trabajo relacionarse con el mismo. Entonces hay una forma de aceleración, es como si estas personas estuvieran viviendo una revolución, estuvieran viviendo de una manera muy veloz y de alguna manera están anticipándose permanente. Estas personas no viven el presente porque obviamente les cuesta mucho trabajo el sentir el presente porque las memorias inmediatamente de estas líneas que están activas llegan. Hay rituales, hay efectos traumáticos, hay dolores, hay lo que tú dices, hay formas donde no se hacen correctamente. Puede que por cierto tipo de herramientas no están bien ejecutadas y el hecho de que no estén bien ejecutadas o hayan querido ser manipuladas, las personas van quedando, es como si todo quedara abierto e inconcluso, no hay un asentamiento. Entonces, al quedar la energía abierta, quedan abiertas a estas dimensiones y pueden contactar energéticamente con este tipo de espacios, pero todo lo ves tú por esta condición energética, por esta fractura que está en forma de cruz y es grande porque abarca esto y abarca todo este contorno y esto hace que haya una desfragmentación en toda la parte de la estructura cerebral. A ver, Una descomposición, una fíjate, hay des- descomposición energética. en esa descomposición energética, esta descomposición se empieza a trasladar en esta parte fractal de la parte astral del alma, de la parte astral del cuerpo, la Sí, parte, porque bueno, fíjate que aquí la mm, persona cuando siente esa fragmentación aquí en la parte, aquí en la corona, es como la sensación es como si estuviera habitando en ella cuatro personalidades que tienen, dependiendo el lóbulo, sí. los cuatro lóbulos se van desarrollando, pero no en forma de unidad, sino en forma independiente. Entonces pareciese como si esas personas habitaran estas cuatro personalidades estuvieran conectando con las funciones que traen estos lóbulos. Entonces la persona que está habitando internamente puede estar observando y puede estar sintiendo y puede sentirlo como una realidad.
Así no esté anclada a la tierra porque le cuesta mucho trabajo, pero sí está en otras dimensiones del cuerpo y puede sentirla como un desarrollo, como una percepción, Mm, como que tenga desarrollada unas percepciones para poder estar habitando o moviéndose en otras dimensiones, pero eso hace parte de una fractura que ha claro. vivido por trauma el cuerpo. Entonces aquí la parte de la pineal y toda esta estructura que ves acá es como si ella estuviera desalineada, es como si se hubiera enloquecido, como cuando un reloj, una brújula pierde el norte y se mueve así, así le pasa a estas personas. No hay como una directriz. Esto se puede presentar de manera individual o de forma colectiva. Bueno, yo la veo a nivel más colectivo, porque digamos, si vemos a una persona prototipo, aquí vemos a una persona que ha participado, por ejemplo, aquí veo una meditación grupal. Mm, En esta meditación grupal no todos viven no todos quedan como fragmentados o pueden quedar de alguna manera como si ciertos aspectos quedaran como en el aire, como si esa persona no pudiera enraizar, digamos, la meditación. Entonces, no todas las personas pueden vivir este aspecto. Eso depende también la parte histórica y sobre todo la forma en que la persona pierde este almacenamiento. Es como si la persona queda tan abierta y queda tan fragmentada, pero es parte ya de un contenido histórico que la persona ha vivido, o sea, que la persona que ya entra, claro, por ejemplo, a una meditación, ya entra fracturada. No claro. todas las personas en una meditación entran en similares condiciones. Aquí veo que esas personas, fíjate que estas personas siempre están en una búsqueda constante. Son personas ansiosas porque hay mucho como que hay el acelerador del cuerpo está totalmente prendido al 100%. Entonces, aquí la relación que tiene con el cuerpo mental y emocional también se siente fragmentado para esa persona. Entonces, habitar esos cuerpos son un poquito agobiantes y la persona fíjate que la persona siempre está en negación, siempre está negando lo que ve, siempre es una persona que no tiene confianza en sí misma, entonces siempre tiene que estar buscando respuestas afuera y no dentro de ella, precisamente por esa fragmentación que vive o esa sensación que siente su cuerpo. ¿Puede esta persona vivir toda la vida con este síndrome sin darse cuenta y decir, escucho voces, es que me hablan, es que no sé qué, es que siento no sé qué? Estas personas que están completamente abiertas. Lo buscan permanente. Yo veo que una persona lo busca permanente, Mm, lo tiene, lo vive porque esa es su composición energética, su ujú, estructura, pero ella siempre está buscando o él está buscando los mecanismos de cómo poder, de cómo sanar. Entonces puede buscar diferentes herramientas y esas herramientas, dependiendo donde vaya, pueden ser interpretadas. Entonces, esto hace que la persona sienta mucha más confusión, se sienta mucho más insegura con ella misma, porque el hecho de que ella no tenga un conocimiento de ella misma y tenga que buscar herramientas de sanación externas, cada herramienta le va a dar una interpretación, cada interpretación es una confusión y cada confusión hace que haya una mayor apertura del campo energético y que se afiance más ese desequilibrio en la persona. Entonces esa persona puede sentirse en ciertos momentos que está loca o que está desequilibrada o al sentir esas voces puede sentir mm. que está poseída, o sea, donde se pare, siempre va a haber una respuesta, pero nunca esa respuesta pues va a ser asertiva en la medida que ella pueda entrar en ella y pueda tener un conocimiento mucho más profundo. Y fíjate que ellos mismos se tienen miedo a ellos mismos, Sí, claro. porque ellos no son confiables para ellos y menos van a ser confiables para el entorno. Pero fíjate, aquí hay, fíjate, ellas se siente como si no tienen conciencia del momento en que bifurcaron sus campos energéticos, los abrieron completamente a estas Mm, dimensiones. Aquí lo que yo quiero que observes es, porque yo estoy sintiendo que hay como líneas de tiempo sobrepuestas y paralelas que empiezan a tomar también como suyas, a integrarlas como suyas, aunque no las sean. ¿Tú cómo las ves? ¿Cómo las claro. sientes? Lo que tú estás diciendo y lo que estoy observando inmediatamente me lleva
a la columna vertebral de la persona. Mm, En la columna vertebral de la persona acá hay una serie de vínculos que salen, una especie de ramificaciones. Imagina como si fuera una columna vertebral, como un centro, un sistema nervioso que tiene estas formas, como estas líneas, como estos pequeños, como venitas que salen de la columna vertebral y van creando un entramado. Este entramado hace, como estas personas son altamente sensibles por los traumas y por los trabajos que han quedado inconclusos, mal realizados o manipulados, estas personas tienden a vincularse con la energía del entorno, pero esta energía que ellos buscan es una búsqueda de respuestas, como si quisieran adherirse a otras personas, em, no queriendo vivir su realidad, sino viviendo la realidad de otras personas que están a su alrededor. Entonces ellos niegan su existencia y quieren vivir su existencia a través de otros. Por eso ellos tienen la capacidad de absorber lo que hay a su alrededor. Entonces puede que esas voces que ellos estén escuchando no sean las voces de ellas, sino sean los vínculos que tienen con personas que están aquí en su entorno y con los espacios, porque estas personas también tienen alta sensibilidad para conectar con espacios energéticos, espacios que no los vemos visibles a nuestros ojos físicos, pero que sí son visibles con nuestros ojos energéticos, y como hay tanta apertura, las puertas están abiertas, pues ellos permiten que entre y que salga energía permanentemente. Por eso es que ellos viven en una forma, es una especie de contaminación, y esta contaminación hace que sus órganos se sientan sobrecargados. A ver, aquí hay una parte que estoy percibiendo que es como si esta parte de estas líneas de tiempo la hacen volverse como más abiertas, más influenciables y en determinado momento con más capacidades de mutación, o sea, que otras personas o que otras experiencias de vida que no estén tan abiertas. ¿Por qué? Observa por qué. ¿Qué pasa con el ADN de estas personas? Bueno, pasa lo siguiente, y es que un trauma genera una apertura energética. Ujú, Y dependiendo la forma o la calidad del trauma, él va creando un impacto de la psique. Aquí lo que vemos es, uno, es que la parte del hemisferio femenino está mucho más desarrollado. No hay una armonía entre la parte del hemisferio masculino. Entonces, el hemisferio más femenino, cuando tú lo ves, él va tomando energéticamente, es como si invadiera y de alguna manera bloqueara el funcionamiento del hemisferio masculino. Entonces, esto hace que la persona sea mucho más sensible. Y en la medida que estas aperturas están en la persona, todo esto está abierto, pero es algo que yo lo siento mucho más a nivel como físico, más por percepción, porque esas personas, la sensibilidad lo que hace y la emoción es que los sentidos sean mucho más agudos. Entonces son personas que pueden escuchar cosas que otras personas no escuchan, pueden sentir cosas que otras personas no ujú. sienten. Entonces yo siento que lo que puedo observar a través de estos movimientos energéticos es que hay un desarrollo mayor del hemisferio femenino. Y esto hace que el funcionamiento del cuerpo cambie totalmente, porque hay unas partes que empiezan a ser mucho más pasivas, la parte mental es mucho más pasiva y la parte emocional es muchísimo más activa. Entonces, la emoción permite que haya una lectura sin filtro, porque el pensamiento, fíjate que filtra, ya va poniendo un obstáculo. Aquí vemos que esto no, aquí vemos que hay como una forma amplia, como libre para poder sentir lo que puede estar pasando en otras dimensiones o en otras líneas de tiempo, que si tú ves estas líneas de tiempo, también hacen parte de todo como toda la esfera energética o todo el cuerpo energético de una persona que tiene una capacidad de conectar con otros cuerpos energéticos y con otros espacios dimensionales que están registrados. Y fíjate que aquí hay algo importante con las memorias que la persona ha vivido en otras vidas o memorias colectivas. O sea, hay una percepción mayor energéticamente, hay un desarrollo mayor. ¿Cómo va afectando? Quiero que observes esta situación
la parte del corazón, la parte de la pineal y esta parte de la hipófisis y la tiroides. Por aquí ahí me empiezan a desarrollarse, veo una forma de personalidad porque tienden a ser personas solitarias. Ujú, Primero porque son personas que sienten que no las entienden, ujú. las juzgan como locas. Entonces, cuando entramos al corazón de una persona que sufre este síndrome, su corazón está, pareciera como si estuviera fraccionado en muchas partes, porque esas fracciones están conectadas con el ADN. Y estas fracciones del corazón son partes de traumas, o sea que estas personas han vivido como muchos impactos, han vivido como sensaciones que han creado una gran tensión en su cuerpo y por eso es que también se afecta el sistema nervioso, es como un sistema mucho más sensible. Entonces, cuando tú ves que el corazón está directamente conectado con el ADN, con el funcionamiento de él, pues vamos observando cómo se van acumulando estas como si el ADN de estas personas trajera muchos códigos al mismo tiempo, trae muchísima información. Esta información siempre está transitando en ellos y esto pues va también creando lo que viene un momento esta saturación, como este desorden en la forma en que las personas pueden percibir otro tipo de realidades. Porque cuando empezamos a ver aquí la parte del sistema límbico, el sistema límbico pareciera como si fuera una especie de pirámide. Esta pirámide tiene una forma cristalina, pero ella a su vez tiene pirámides adentro. Es como si dentro de una pirámide hay otra, otra, otra. Y este funcionamiento hace que de alguna manera las caras de la pirámide y las caras internas de esta pirámide, al estar conectadas con el ADN y la información que está grabada, fuera, haz de cuenta, como una especie de prisma que va enviando demasiada información, son proyecciones energéticas y esto hace que el funcionamiento de estas personas sea muy diferente a un sistema tanto límbico como tanto la parte del neocórtex y todo este funcionamiento que hace también el cerebro reptiliano funciona totalmente diferente. Aquí este sistema emocional yo lo veo más predominante, lo veo como si fuera un protagonista en toda esta, digamos, en toda esta ecuación de este síndrome. A ver, hay entidades, situaciones, energías que pueden aprovechar este síndrome para infiltrar programaciones, para infiltrar manipulaciones o no. Es de doble vía, es en doble vía, porque veo que esas personas, al estar conectadas con muchas líneas de tiempo y estar con estas aperturas, estos canales abiertos, lo que hacen es que mucha energía del entorno pueda entrar al cuerpo de ellos y esto es toda clase de energía. Aquí lo que pasa es que como ellos están en un estado vibratorio de confusión y de desarmonía, pues pueden atraer entidades que traigan este tipo de energía, y me refiero a entidades, son energías que están, digamos, en el ambiente, pero también pueden atraer muchos desencarnados, Ujú. desencarnados que están confusos y se pueden pegar al campo energético de ellos. Entonces sí hay adherencias energéticas alrededor y ellos también, al estar conectados, digamos, en una forma inconsciente o muchas veces consciente, porque como tienen estas aperturas de pronto de ver alucinaciones, claro, ellos mismos pueden estar conectados con ellos mismos. Es una condición muy particular porque al estar ellos conectados con una versión de ellos en otras dimensiones, aquí es donde ellos muchas veces no identifican que son ellos mismos, sino pueden ser elementos o personas externas. Entonces, este desequilibrio hace que haya una mayor confusión y haya una sobrecarga energética y estas personas se sientan supremamente pesadas porque esa sensibilidad puede que ellos escuchen, claro, por esta apertura, que sientan que son canales para personas desencarnadas que quieren que los ayude a llevar a la luz, pero es esta misma apertura y esta misma condición que ellos traen. Pero en esta, fíjate, sobrecarga energética, este síndrome puede ser inducido por la tecnología hoy día o no. Claro, claro, se puede porque fíjate que vemos que el impacto de un trauma
que puede vivirse en cualquier aspecto de la vida, así haya sido un trauma, por ejemplo, de un accidente que una persona muere y queda como inconclusa partes de su existencia, hasta un trauma a través de un ritual, algo que sea bastante denso, bastante pesado, o de algo que sea, por ejemplo, una meditación, que puede ser algo como muy inocente, como algo que tú entras en con una intención de expansión o de la intención que la que persona quiera ponerle. Aquí lo que vemos es que todo, cualquier impacto que sienta el cuerpo, cualquier movimiento, esta sacudida hace que las grietas energéticas vayan abriendo, vayan aperturando a otras dimensiones. Entonces, aquí, claro, si hay una interferencia de, digamos, algo, por ejemplo, como el control mental, también puede influir a que esas personas, por el impacto, abran a otras líneas de tiempo y tengan estas aperturas, porque ahí mismo se presenta una especie de desequilibrio y sobre todo por esta apertura que hay aquí en la parte de la corona. Puede ser que este síndrome del eco astral muchas veces los confundan con una parte de la disociación de la mente de la persona que no es así, que es otra cosa, pero puede ser que tengan Ujú. que la gente, los psicólogos o los médicos o las personas digan que tiene una disociación de su identidad. Total. Pueden etiquetarlos con muchísimas enfermedades. Inclusive pueden llevarlos hasta a un desequilibrio y esas personas pueden terminar en cosas de psiquiatría, o sea, en estos sitios donde van las personas de enfermedades mentales. Entonces es muy fuerte porque estas personas, por eso es que tienden a ser muy solitarias y tienden a guardarse mucho de lo que sienten porque hay un miedo aquí a ser juzgados, a no ser comprendidos. ¿Cuántas situaciones o cuántas versiones pueden ser abiertas o descubiertas por un maltrato energético? Y estoy hablando de maltrato de la misma persona Mm, hacia ella, porque sentirse loca, en lugar de buscar una parte de esta forma de ir cerrando puertas o prestándose para trabajar para otras personas o para abrir campos o para hacer cosas. ¿Cuántas, eh, cuántas versiones de una persona se pueden crear a mm. partir de toda esta disociación de este síndrome del eco astral? Esto se va volviendo como un efecto dominó. Porque aquí yo veo que una persona puede crearse versiones de ella misma, muchísimas, precisamente por estas formas de trauma en que ella puede ejercer sobre ella misma, porque al fin es un rechazo. Entonces ella tiene que ir creando personalidades que estén adecuadas a ciertas situaciones o a ciertos momentos. Tienen esa gran facilidad por esta apertura energética que tienen. Entonces, estas personas viven unos conflictos internos muy profundos con ellas mismas, sienten desamparo porque sienten que ellas mismas no son capaces de cuidarse ellas mismas y pues buscan que el entorno las cuide, pero si el entorno tampoco las entiende, entonces son personas que tienden a aislarse muchísimo, buscar un refugio. Quiero que observes, fíjate, el alma que está intentando, un alma, vamos a buscar una almita que esté intentando salir de una situación así. ¿Cómo es el camino para encontrar otra vez su paz, su tranquilidad y vamos a decir, esta parte de verse unificada, de verse no fragmentada, porque los que se sienten fragmentados son ellos? Claro. Aquí lo que veo, aquí contacto, aquí veo una mujer Ujú. y esta mujer desde su alma, la forma en que el alma se relaciona con el cuerpo físico es entrar y salir. Es un movimiento permanente donde cuando ella siente un asentamiento hacia el cuerpo físico no le gusta, porque es tanta la sensibilidad y tantas las emociones que están
tan presentes que es el anclar en el cuerpo físico en su totalidad, es como si ellas potencializaran cada uno de estos traumas. Por eso es que hay tantas aperturas y tantas líneas de tiempo que se conjugan en una forma simultánea. Entonces, aquí la conexión em, es mucho más emocional, son personas mucho más emocionales. Estas personas, lo que veo es que tienen que hacer mucho trabajo personal. Son personas que tienen que encontrar una herramienta, sobre todo, tiene que haber un ambiente de muchísima confianza, donde ellas se sientan comprendidas para que ellas mismas puedan encontrarse a ellas, porque como hay una disociación entre la parte interna y también la parte externa, primero tiene que haber como un ambiente donde ellas se sientan seguras y se sientan protegidas para que ellas puedan empezar a sentirse internamente sin ser juzgadas. Son muchas las capas energéticas que estas personas sienten, muchas las capas que ponen para protegerse y aislarse, y de alguna manera estas capas, como están hechas a través del miedo y como de la angustia y como de la polarización de las emociones, estas capas son vibraciones que permanentemente están conectadas con ellos. Entonces, esto hace que estas capas aparentemente protectoras creadas por un desequilibrio, pues van creando en la persona un desequilibrio. Entonces, son trabajos largos. Eso es un trabajo. Si una persona tiene este síndrome, no es, tiene que trabajar, o sea, esto es un proceso, esto no es solamente algo que entra y sale, no. Esto es un proceso de mucha paciencia y de mucha comprensión, porque necesita sanar y cerrar muchos aspectos abiertos de su vida. Por eso es que las memorias, cuando tú ves las memorias de estas personas, pareciera como si estas personas, esas memorias estuvieran a flor de piel. Hay mucha sensación como de sangre, mucha sensación de dolor, como si estuviera la piel en carne viva. Esa es la sensación de las memorias que ellos traen. Cada eco astral que manejan estas personas trae una información independiente o se mezclan estos ecos astrales o cómo los percibes tú. Yo siento que hay aquí dos aspectos. En una persona, digamos, que ha vivido un trauma, que ha vivido este tipo, digamos, de experiencias donde no han quedado bien cerradas, que quedan archivos abiertos y de alguna manera no tiene como una especie de apoyo. Esta persona vive en una constante agonía y una constante confusión. Pero yo veo que cuando este tipo de trabajos se hacen, digamos, a través del control mental, que están más direccionados, son dirigidos a que ellos puedan conectar con otras líneas de tiempo y puedan traer información. Sigue siendo la misma fractura, sigue siendo el mismo dolor, pero aquí hay una intención, hay un acompañamiento, hay como una directriz donde la persona es guiada y puede llegar y es manipulada a que ella pueda acceder a ciertos espacios energéticos, pero no con el descontrol que pueda traer esta otra persona que no tiene una guía, sino que simplemente va por la vida sintiendo que está desequilibrada, que oye voces y que tiene una percepción especial, pero no sabe cómo canalizarla. Entonces, aquí veo que son dos aspectos que, aunque tienen la misma raíz, están manifestados, digamos, en formas opuestas. A ver, Margarita, abriendo el campo energético, ¿cuál sería la forma más efectiva de que una persona pudiera reconocer si está padeciendo en algún momento este síndrome del eco astral? Bueno, en esta persona, yo la veo que tiene que hacer muchos trabajos que están relacionados el cómo o cómo debe integrar estos cuerpos, cómo llevarla al origen de situaciones, al primer origen de la primera situación que lo llevó a esta desfragmentación y que creó un impacto. Haz de cuentas como un impacto de bala que queda en el Sí. campo No, energético. no, pero mi pregunta es, ella, si yo padezco eco astral, ¿cómo reconozco que lo tengo? O sea, en mi día a día, ¿cómo voy reconociendo que Ah, tengo? Ah, ¿Sí? ok. ¿Sí me entiendes? Ya, Sí, sí, es que, sí, es que sí, estaba hablando era como sí, de un acompañamiento sí. terapéutico, pero No. para que una Ujú. persona llegue a ese acompañamiento terapéutico, Sí. claro, ella misma lo está observando, porque eso hace parte de su día a día. Ujú. Estas personas pueden estar dormidas y pueden estar sintiendo, y es algo que está muy cercano a la fisicalidad. Sí.
puede que esté en los sueños, pero lo fuerte de esto es que las aperturas hacen que estas conexiones con las dimensiones estén casi presentes dentro de ellos, porque hacen parte también de su experiencia, porque son los quiebres que están en su cuerpo. Entonces las personas están oyendo voces, están Ujú, oyendo visiones, están sintiendo interferencias, sienten que pueden hacerle lectura a las personas y esto lo vimos por esta conexión que pueden traer a través de su sensibilidad. ujú, Entonces, volvemos, son personas altamente sensibles, pero lo tienen muy consciente. No es algo que digamos, uy, lo vi en sueños y en sueños conecté con una entidad. No, estas personas físicamente lo sienten. Por eso es que traen tanta confusión y por eso es que alrededor de ellos sienten muchísimo miedo. Muchas veces sienten mucho miedo de hablarlo, por miedo y vuelvo a que ellos sean juzgados. okey, muy bien. Entonces, vamos a regresar, Margarita. Interesante, ¿no? ¿Sabías de este eco astral? No. No, no por el nombre, pero ya viendo las Los características, síntomas y todo, veo que sí, estos síntomas los hemos podido ver en personas que han estado en sesión. sí. Vamos a regresar, desconecta de todo y de todo. Vamos a volver, regresa, respira y a tu ritmo, poco a poco, abres tus ojos. Margarita, ¿cómo te fue? Muy bien, muy interesante. Muy interesante, ¿no? Claro. Claro, porque se conecta, es muy sensible, pero también se le hace una lectura muy mental, como muy de enfermedades mentales. Ujú. Entonces es una combinación muy, muy particular porque los cuerpos tienen, sí, tienen muchas formas, muchas distorsiones, vi que tenían esos cuerpos. Y fíjate cómo las líneas de tiempo, estas manipuladas que vienen Claro, sobreponiéndose a esta parte, como que llegan a confundir todavía más de lo que ya está confundida la persona. O sea, y es muy claro, fuerte. claro, y por eso es que el control mental, cuando la persona la fracturan, esa persona abre su campo a otras líneas, entonces hay una sensibilidad mayor. Muy fuerte. Pero bueno, vamos Ujú, a dejarla aquí. Gracias, Margarita. Gracias a todas las personas. Aquí abajo está corriendo el cintillo de nuestra página web www.irasemimnos.com, de nuestro WhatsApp más 52 479 204 49 73 y de nuestro correo electrónico info@irasemahipnosis.com. Gracias a todos. Gracias, Margarita. Y ujú. seguimos por acá. Bye.